Pertenecía a una generación en la cual la escuela estaba dirigida por un ideal académico de excelencia. No estoy hablando solamente de mi escuela, sino estoy hablando de lo que era el ideal del sistema educativo de mi generación. En ese ideal académico se insinuaba, obviamente, la proyección de una salida profesional y laboral, no solamente también proporcionada a la excelencia académica, que en la búsqueda de las calificaciones respecto de los contenidos se exigía, sino que ese ascenso profesional estaba demarcando el rumbo de un verdadero ascenso social como parámetro de la realización más plena de alguien en su vida. Por supuesto que en esas circunstancias, en ese ideal académico, preexistían desigualdades de partida, porque no todas las personas, de acuerdo a su condición social, podían acceder al mismo sistema educativo, a la misma calidad excelente respecto del conocimiento, y respecto del conocimiento no solamente de la cultura en general, sino de los contenidos más vinculados con las ciencias. Por eso se privilegiaban cierto tipo de disciplinas científicas y se privilegiaban ciertos campos de la cultura que estuvieran vinculados directamente con la posibilidad de un ascenso profesional que implicara un ascenso económico, un mucho mayor bienestar. Las condiciones de desigualdad prevalecieron y se enfatizaron con el correr del tiempo, y concomitantemente con este énfasis de las desigualdades, las clases que sí podían acceder a una capacitación profesional de mayor calidad y que por lo tanto podían acceder también a una clase social más ascendente y con más poder, con más logros socioeconómicos, esas clases empezaron a vincularse obviamente con el poder y con el poder político. La conclusión, porque este no es un análisis político, la conclusión es que el camino hacia el conocimiento terminó dando por resultado una desigualdad mucho más ostensible e inhumana, una sociedad mucho más fracturada, enferma y malherida económicamente y malherida psicológicamente, y malherida espiritualmente, porque perdió el rumbo de ese verdadero camino que nos profundiza en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva. Con lo cual, este fracaso terminó produciendo un cambio de paradigma. En dicho cambio de paradigma empezó a repararse justamente en las clases menos favorecidas. Y empezó a privilegiarse en el acompañamiento escolar, en el acompañamiento de los estudiantes, de los niños, por encima de la exigencia de sus logros altamente cualificados. El acompañamiento empezó a ser el parámetro fundamental para que todos los niños de distintas clases sociales pudieran estar concretamente incluidos en un programa de ascenso social y cultural. El peligro de esta muy buena intención inclusiva fue y era que se dejara de lado más de lo necesario la exigencia académica, el respeto y la valoración por el campo del saber y la asunción de las condiciones que el ascenso hacia el conocimiento impone, no porque el ascenso hacia el conocimiento, hacia el saber, sea cruel,
sino porque exige crecer, y en ese crecimiento nosotros tenemos que dar la talla, tenemos que dar la medida de lo que el saber nos presenta. Nosotros no podemos relativizar y subdimensionar al conocimiento a la medida de nuestras decisiones cómodas para poder acceder al saber. De modo tal de que con esta pretensión educadora, en la cual influyó mucho la pedagogía, la didáctica, empezaron a proliferar, incluso en los espacios formativos del nivel superior, un montón de materias pedagógicas, didácticas, que en el fondo reflexionaban casi exclusivamente sobre el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, y sobre todo en el acompañamiento que requería todo aprendizaje, resignando si era necesario o renunciando si era necesario a cualquier exigencia académica que pudiera ocasionar problemas, obstáculos, inhibiciones hasta psicológicas, atemorizando al niño que quería ser incluido. Por lo tanto, se privilegiaba el acompañamiento por encima de cualquier exigencia, de cualquier calificación académica. Eso produjo, a su vez, una relación regresiva respecto del conocimiento, respecto del saber. Eso no fue para nada evolutivo. Si bien estuvo pensado desde una intención buena de igualar, de equiparar, lo que produjo es una indiferencia respecto del saber. Una indiferencia que no solamente tiene que ver con la escuela primaria, sino que justamente se enfatiza mucho más, es mucho más notoria esa indiferencia o esa falta de rumbo respecto de los estudiantes cada vez más grandes, los estudiantes del nivel superior y los estudiantes de la universidad. Hay una especie de inapetencia radical respecto del saber. Y el saber termina siendo lo que paradójicamente fue hace 60 o 70 años. El faro que nos llevaba o que nos llevaría a un ascenso económico, profesional y social, desde el cual solamente se podía pensar la realización personal y la felicidad personal, la realización en la vida. Con lo cual estamos en un momento de crisis. Crisis porque ya es muy claro lo que esa intención académica, que también era sana y que yo he disfrutado como alumno, como niño y como estudiante, y que yo he celebrado ese sistema escolar en el cual yo me eduqué, que empecé a disfrutar desde mi secundaria, no desde la primaria, y que disfruté en la universidad, en las dos carreras que yo estudié, la licenciatura en matemática y la licenciatura en filosofía. Eso yo lo disfruté y lo valoré. Pero es cierto que no puedo hacer de mi caso personal un parámetro universal. Es cierto que ese sistema estuvo construido sobre muchas desigualdades, y es cierto que esas desigualdades impactaron mucho más cruelmente en las desigualdades sociales y económicas, que hicieron proliferar cada vez más la marginalidad de muchas personas respecto de la cultura y respecto de la mínima supervivencia económica. Pero también es cierto que estamos en una época de crisis y de transición, porque el otro paradigma, el paradigma pedagogicista que hizo tanto énfasis en el acompañamiento inclusivo, en detrimento de lo que era la calidad académica, también mostró que su resultado fue esta inapetencia, esta indiferencia respecto del mundo del saber. Lo cual significa que tenemos que repensar la escuela y tenemos que repensar la educación superior y la educación universitaria, teniendo como desafío devolverle la vitalidad esencial a las aulas. La vitalidad que tiene que emanar de quien enseña, y la vitalidad que tiene que ser la vibración iniciática, fundamental, de quien quiere pertenecer al mundo del saber profesionalmente, inscribiéndose en un profesorado o en una universidad. Tenemos que recuperar esas dos vertientes de vitalidad, pero tenemos que hacerlo sabiendo que nosotros somos los que tenemos que crecer como estudiantes,
y como profesores, y que nosotros en ese crecimiento estamos ante la exigencia de ponernos a la altura del conocimiento y de congraciarnos con el esfuerzo, poniendo en acción y poniendo al servicio nuestras capacidades cognitivas, afectivas, nuestra sensibilidad y nuestra responsabilidad. Porque ahora tenemos que volver a descubrir que en el fondo lo que estamos eligiendo cuando elegimos una carrera es el modo en que nuestro ser más esencial puede y debe desplegarse en el mundo. No estamos eligiendo un ascenso social, no estamos eligiendo un ascenso profesional. Estamos eligiendo el ámbito en nuestra vida tal como fundamental y profundamente está diseñada en cada una de nuestras personas, tan singulares y tan universalmente humanas. Nuestra vida debe desplegarse en nuestra profesión tal como lo necesita para poder trascenderse a sí misma. Y ese es el modo en que nosotros podemos habitar el mundo auténticamente. Por eso estamos ante un gran dilema, porque la gran tentación, como siempre, la inteligencia apropiativa necesita eliminar lo que es su complemento, tratándolo como enemigo. Así que la inteligencia pedagógica en el fondo trata como enemiga la exigencia académica, y la exigencia académica denosta a esa sana intención inclusiva. Por lo tanto, el gran desafío es poder madurar y saber que evolutivamente estamos llamados a contemplar a nuestros niños, a estos niños de hoy, para contemplar a su vez cómo relacionarnos otra vez con el saber, para que el saber en toda su fecundidad inestimable no sea justamente y tristemente la llave para producir desigualdades, y más allá de las desigualdades sociales, y no digo más allá porque no sean importantes, en el fondo la frustración personal de la imposibilidad de realizarnos en la vida, que el saber no sea esa triste estrategia para fracasar en la vida. Por eso estamos ante este desafío y tenemos que asumirlo como un desafío que también signa nuestra época. Muchas gracias por compartir este video y ojalá nos podamos pensar juntos, nos pongamos a pensar juntos, teniendo en cuenta que la clave es la vincularidad y no la inteligencia apropiativa que necesita polarizar y crear enemigos donde no los hay. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.